En cambio, cuando hay demasiado enquistamiento con el pasado, notaremos en la meditación tristeza, resentimiento, culpa, queja. No se ha comprendido bien lo ocurrido y uno siente injusticia, ira, deseo de vengarse. Uno se compadece a sí mismo y no abandona la culpa. Nuevamente la filosofía perenne nos llama al sentido común. El pasado no lo puedes cambiar, pero sí puede ser fuente de aprendizaje. Las heridas se produjeron, pero no se cerrarán si no hay un verdadero perdón que no es más que la liberación del peso del pasado, de nuestra historia, de la importancia personal. Permanecer en el presente es lo único real. El trabajo de meditación es de no juicio. Ver la realidad tal cual es, sin pelearte con ella, que no significa por supuesto una resistencia al estado ordinario de las cosas. Aceptación de lo que es. El mundo es como es, los seres humanos son como son. Tú eres lo que eres, y eso no es un desprestigio, sino la gran oportunidad de abandonar un juicio preñado de miedo y una apertura a lo potencial que reside en todo lo que hay. A menudo lo cotidiano cubre la dimensión extraordinaria de las cosas y nos perdemos la esencialidad de la vida. Si hay un tiempo en el que podamos estar plenos, conscientes y con gozo es ahora. El único momento donde se puede dar la transformación es ahora mismo porque es el único tiempo que tenemos, la única realidad. Y con esta claridad nos sentamos en meditación, es ahora cuando hay que estar presente, porque este momento que vives es el que es, permitiendo que sea junto a ti, que no eres parte sino todo. La verdad es que ni siquiera sabemos si estaremos vivos dentro de 5 minutos y el recuerdo de nuestra mortalidad es una condición sine qua non para que la meditación llegue a buen fin. Esto lo escribe Julián Peragón, antropólogo, formador de profesor de yoga, director de la revista Conciencia Sin Fronteras, creador del proyecto Síntesis Cuerpo, Mente y Espíritu. Entrevista a Vicente Ferrer. Julián Peragón, leyendo su biografía, me impacta que nació en el mismo año que mi padre, que estuvo en la quinta del Biberón, de las mismas filas republicanas. Mi padre nunca habló de la guerra, creo que cogió tanto miedo que se lo guardó muy dentro. Se ha olvidado de aquella guerra civil. Vicente Ferrer. No son imágenes imborrables. ¿Qué le enseñó en aquel entonces? A salvar la vida propia y la de los demás. Cuando disparaba mi fusil siempre apuntaba hacia el cielo y además reflexionaba. Fue en la guerra, en la oscuridad de la noche, a orillas del Ebro, donde vi una pequeña luz que me descubrió que Dios es. Jamás he vuelto a dudar. ¿En qué momento sintió que su vocación se encaminaba a la ayuda de los demás? Desde que nací, desde pequeño. Este sentimiento creció conmigo. Recuerdo mis andanzas por los barrios pobres de Barcelona, introduciendo la semilla del bien y la reflexión a los marginados. Idealizaba en aquel momento la vida del misionero, idealizaba el bien y el sacrificio por los demás. Seguramente la India en 1952, cuando llegó a Mumbai como misionero jesuita, era otro mundo, básicamente rural, donde todavía muy arcaica. ¿Qué fue lo que más le impactó de sus gentes? Nada. Me parecía todo muy natural, era tal cual era el mundo tal es. Entre la muchedumbre me sentí como en casa, como si hubiese vivido allí siempre. Era hora de actuar. Al final de la década de los 60 hubieron momentos difíciles, la expulsión de la India, el movimiento campesino, el retorno. ¿Quiere esto decir que hasta para hacer el bien hay que ir con los pies de plomo, de no levantar resistencias, sospechas? La virtud de la prudencia te pide que pongas plomo en tu camino y el espíritu del corazón te dice adelante. Vale más que se pierda tu vida que la de otros. Anantapur era una zona muy pobre, casi desértica. Cuando hablamos de ayudar a los pobres y erradicar el hambre, sabemos que es imprescindible esa ayuda, pero también sabemos que hay motivos que no son locales sino globales, de injusticia, económicos, políticos, etc., que hacen que esta hambre no sea saciada, a pesar de tener los medios, la tecnología suficiente. En el fondo no sé si se ha preguntado por qué sigue habiendo hambre en el mundo. En el mundo existe el equipo A y el equipo B. El equipo A son los gobiernos, los que poseen la tierra y el dinero que hay en ella. Han de valer
por el bienestar de todos los que forman el equipo B. El equipo B son todos los que están bajo el poder del equipo A, los soldados, las ONGs, los pobres. Mientras el equipo A no cuide del B, siempre habrá pobres. Llevamos más de 10 años apadrinando niños en su organización rural Development Trust, la Fundación Vicente Ferrer que conocemos aquí en España. Han pasado varios niños que después se han hecho mayores. Ahora estamos con un niño llamado Bairajú. Nosotros hemos creído entender que nuestra ayuda no iba necesariamente a un niño, sino a una comunidad, a un proyecto. El niño o niña es la cara más amable del apadrinamiento que permite un vínculo emocional con alguien en la distancia. ¿Necesitamos ese rostro aquí en Occidente para poder ayudar a un proyecto humanitario? El sistema de apadrinamiento a un niño ofrece la posibilidad de hacer el bien por el bien sin más, porque los niños no esperan nada a cambio. Es una acción pura que actúa sobre millones de personas. Nuestros niños representan todas las caras de sus comunidades y cuando los padrinos vienen a conocerles, les encanta sentirse parte de la familia, de la comunidad y del proyecto completo. En estos momentos hay una crisis de envergadura, crisis ecológica, financiera, política, de valores. ¿Cuándo se ha entrevistado con líderes mundiales donde ha visto el punto ciego que no permite ver una salida? ¿Qué le diría usted a los políticos sobre esta crisis, cómo afrontarla? Desde mi punto de vista, el punto ciego es la ausencia del único ser que les pueda sacar de todas las catástrofes que hay en el mundo. En el universo hay 4 pilares existenciales básicos: Dios, el hombre, la humanidad y el mundo tal cual es. Tenemos que tener en cuenta que todos ellos son libres y que pueden hacer lo que quieran, pero si quitas uno de los pilares básicos, todo se desploma. A veces se necesita un mensaje de esperanza. Hay tantos y tantos indicadores de ignorancia, miseria y explotación. ¿Cómo se hace para no perder el ánimo y la esperanza? Empezar a trabajar, dejar de pensar y ponerse manos a la obra. El pensamiento no posee toda la verdad. Le falta la primera columna existencial, la fuente de toda la verdad y todo el bien. Estamos inmensamente agradecidos por su respuesta. Esto lo dice Julián Peragón.